CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Viernes 16 de diciembre de 2011, bienvenidos a la entrevista en línea que transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Un saludo a nuestros cibernautas en laprensagráfica.com y también a quienes nos acompañan a las 9 de la noche en Canal 25. La semana la estamos cerrando haciendo una reflexión sobre el impacto de las reformas fiscales en la economía del país y desde luego en los ingresos del gobierno. También hablaremos del comportamiento de la economía durante 2011 y perspectivas de 2012. Nos acompaña en nuestros estudios Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDES. Roberto, bienvenido. Bueno, muchas gracias por invitarme en este momento relajado navideños, ¿no? Que sea la última entrevista que uno puede asistir en época de Navidad. Claro, aunque todavía nos queda una semana. Bueno, uno trata de irse de vacaciones, ustedes no. Exactamente. Bueno, Roberto, para comenzar, veamos ya la parte de reformas fiscales que ya fue aprobada, el mismo día, aprobada por la Asamblea Legislativa y el mismo día sancionada por el Presidente de la República. ¿Realmente esto va a mejorar los ingresos al fisco? Porque se está hablando de un promedio de ingresos de unos 170 millones de dólares. Algunos sugieren que tendrá que ajustarse ese dato porque no es, me decía Lorena Peña ayer, por ejemplo, la presidenta de la Comisión de Hacienda, que finalmente no se aprobó la propuesta como se mandó desde el Ejecutivo y que hubo unos ajustes hacia abajo, entonces que eso va a generar un poquito de menos ingresos. Pero bueno, son 170 millones. ¿Cómo se ve esto? Bueno, mira, para darte una respuesta más precisa, había que aclarar que esto justamente no es una reforma fiscal. Yo prefiero llamarle un conjunto de medidas tributarias, es decir, medidas para incrementar la tributación, ¿no? Y en este sentido su alcance es mucho menor. Claro, claro. Los 177 millones son los que se estima recaudar con este conjunto de medidas en el año 2012 y 2013, o sea, son 177 millones adicionales para 2 años. O sea, repartido en 2 años. En 2 años. Sí, porque al principio se pensaba que era un año el que iba a dar ese resultado. No, son 2 años los estimados. Y ahora con los cambios que se le han hecho, porque se aumentaron el tramo, digamos, de las personas que exentas, se bajaron porcentajes del 30 al 25 para cierto nivel de empresa, etcétera. Nosotros hemos estimado ahí en Funde que más o menos podrían ser unos 40 millones menos. Es decir, estamos hablando de 130 millones. Ahora bien, estos 130 millones, William, es un estimado. O sea, esto no es que uno diga, mire, vamos a recaudar tanto, sino que se estima. Y para esto se elaboran supuestos. Es decir, o sea, ¿a qué está sujeto esto? Está sujeto básicamente, digamos, a 2 cosas. Uno, a que la economía crecerá, de acuerdo a la proyección del gobierno, de un crecimiento de al menos 2% de crecimiento, ¿no? Ese sostenido para 2012, para 2013. 2012 y creo que le suben algo al 2013, ¿no? Pero está sobre la base, digamos, de un crecimiento que va más allá del 2%. Y luego, sobre la base de que tú vas a tener una eficiencia recaudatoria, es decir, que todo lo que las personas que van a tributar, claro. Primero, no van a encontrar los trucos nuevos para ir un poco esquivando estas medidas. Y segundo, de que el fisco va a tener pues la capacidad para, digamos, completar esa recaudación. Cosa que es bastante difícil porque sabemos que uno de los problemas justamente que tiene la administración tributaria es la dificultad, ¿no? La tramitología que existe, la burocracia que existe, los reglamentos y leyes que existen dificultan muchas veces que tú puedas alcanzar lo que supuestamente estás queriendo. Entonces, en síntesis, nuestro estimado es que esta medida pues podría llegar alrededor de los 100 millones de dólares. Ahora, para tener idea de qué significa esto y cuál es, digamos, el impacto, qué tan importante es, creo que esto va a ayudar un poco a resolver temas de caja, pero solo este año, fíjate, para 2012, o sea, en el presupuesto para 2012, más o menos los estimados es que tienen una brecha
fiscal, es decir, que no ahorita no hay, tú presupuestaste. Sí, claro. Me dijiste, mira, son 3,000 y pico millones, pero te faltan 600 millones. Entonces, 100 en 2 años, ¿no? O sea que realmente digamos, el agujero es de este tamaño, ¿no? Y, Lorena Peña, perdón, me decía ayer que eran cerca de 800 millones el déficit. Bueno, no, el déficit puede ser de 800, pero lo que estamos hablando es de la brecha no financiada, es decir, lo que ahorita ya contando con los préstamos, contando con los, ¿cómo se llama?, con las donaciones, contando con los ingresos que se están calculando y los gastos que se han proyectado, pues la brecha es de 600 millones. Entonces, y eso partiendo de, ojo, ¿verdad?, que en los presupuestos normalmente, históricamente, se han de alguna manera sobreestimado los ingresos y subestimado los gastos, con lo cual en el camino te das cuenta que la brecha va siendo mayor. Sí, porque vaya, perdón, este año, por ejemplo, las perspectivas de crecimiento ya lo vamos a ver más adelante, o sea, se advertía, ¿cuánto? 2.4, algo así. 2.4. Se creía que iba a crecer, el estimado del gobierno es que iba a crecer a 2.5 y terminamos más o menos en 1.4. Lo vamos a tocar más adelante, pero bueno, el asunto, poniendo en perspectiva, entonces, si se está advirtiendo que el otro año se va a crecer a 2%, y a partir de esos números se dice que pueden alcanzar esto, además del otro que usted decía. En otras palabras, si la economía no crece y tenemos un crecimiento parecido o peor de pues digamos, los resultados de la reforma van a ser mucho menores. O sea, puede ser menos de 100 millones de dólares. Puede ser menos si la economía, digamos, dependiendo de si la tasa de crecimiento, ponte, es de 0.5, definitivamente que vamos a tener menos de 100 millones, ¿no? Pero y entonces no se ha hecho demasiado escándalo con esta reforma, Roberto, sí, es que, mira... más de lo que se podía, no sé, el escándalo en función del resultado, del objetivo. Sí, yo creo que quizá aquí hubo un exceso, una reacción quizá desproporcionada para lo que tú vas a conseguir. Es decir, es que tú tienes que analizar una medida en varios niveles. Es decir, estas medidas tienes que medirla primero por su eficiencia, lo que recaudas. Segundo, tienes que medirla por su impacto económico. Y tercero, tienes que medirla en su impacto político, ¿no? Ahora, el impacto tributario, como vemos, no es tan grande, pero si tú lo ubicas, este impacto tributario, solamente en el corto plazo, es decir, de cara a los problemas de caja que tenía el gobierno, el mismo ministro de Hacienda dijo, mire, sí, claro, yo tengo este problema ya para llegar al fin de año. O sea, la situación está muy difícil. Y por otro lado tienes la presión de los organismos internacionales, especialmente el fondo, que le dice, mire, no vemos ninguna señal por parte suya que esté haciendo esfuerzos. Entonces, esto sí viene, su impacto en el corto plazo y de cara a los organismos internacionales, sí causa algún impacto positivo porque te ayuda a solventar los problemas de caja y te ayuda al quitarte presión del Fondo Monetario. O sea, corto y mediano plazo. Corto. En el corto plazo. Mira, es posible si las cosas siguen igual, ceteris paribus, como dicen, y no hacemos un esfuerzo por crecer, si no hacemos un esfuerzo por mejorar el tema del gasto, la eficiencia y la transparencia del gasto, a mediados de año vamos a volver con el mismo problema, vamos a tener las nuevas necesidades, nos vamos a tener que decir, vamos a impuestos que sí, entonces pueden ser más gruesos como el tema del IVA. Bueno, vamos a nuestra primera pausa comercial. Regresamos, hablamos de justamente el tema de IVA, pero también en el tema de evasión y elusión. Si estas reformas le meten llave o freno a esto, porque eso es lo que nos dijo Lorena Peña ayer en la entrevista en línea. Vamos a la pausa, regresamos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica.
Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con La Prensa Gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con La Prensa Gráfica lo compras, compras. Con La Prensa Gráfica lo pagas, pagas. La Prensa Gráfica. Noticias de verdad. Está con nosotros en nuestros estudios Roberto Rubio, director ejecutivo de Funde. Roberto, le decía, bueno, ayer estuvo con nosotros Lorena Peña y ella me decía, nos explicaba que sí cree que esto va a tener un efecto sobre el tema de la evasión y la ilusión, porque le hacía la consulta a ella en términos de qué había pasado, porque se está hablando de algunas empresas que habían eludido, que otras habían evadido, de la lista famosa que anda circulando, pero decía, bueno, entonces, ¿por qué no han actuado? ¿Por qué no vemos que hayan metido preso a empresarios? Entonces, pues, o por lo menos el proceso para saber qué está pasando, pero me decía, bueno, lo que pasa es que ahí, pues, el FMLN presentó una propuesta de reforma para penalizar esa parte y no pasó, entonces... No, el asunto es, en concreto, sobre la reforma, Roberto, si esto de alguna forma cierra entonces el portón a la evasión, a la parte que tiene que ver también con la ilusión fiscal. No lo cierra, pero sí creo que ayuda. Es decir, tú en la medida en que, porque aquí hay una práctica común de inflarse costos, ¿no?, para reportar ganancias mínimas o para declarar pérdidas. Aquí hay personas naturales, por ejemplo, que te declaran... Sé de una empresa en San Miguel que te declara 103 millones de ingresos brutos, te reporta gastos de 102 millones y pico, su renta es de apenas, su renta imponible, por decirte así, es como de 900,000 y tú le quitas el 25%, son 200,000, pero como tú hiciste pago a cuenta, de retenciones, entonces terminan devolviéndote. Y hay otras empresas incluso grandes que declaran pérdidas. O sea, esta es una práctica muy común. Entonces, ¿cómo controlas esto? Nosotros hubiéramos preferido otro mecanismo, como el que tú dices. Mire, aquí están identificadas 50 empresas. Ahora, esto hay que ver, pues esta información supuestamente tiene que ser reservada, pero bueno, bueno que a mi manera de ver son cosas que se deberían de dar a conocer. Pero todavía no es oficial esa información, porque ese es el punto. O sea, quien tendría que autenticar esta información es Hacienda. Exacto. Y Hacienda tampoco lo va a hacer. Aquí es lo que se llama el secreto tributario. Va a decir, a nuestra manera de ver esto debería ser un poco más transparente, ¿no? Pero aquí hay gente que aduce no, porque entonces la inseguridad, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay que transparentar un poco los balances, ¿no? Pero tiene que hacerse bajo ciertas normas, ¿no?, de protección, ¿no?, también de lo que es propiamente el secreto tributario, ¿no? Ahora, aquí los datos que están pasando son del 2008. Posiblemente muchas de esas empresas, efectivamente, no son datos, me imagino, de Hacienda, efectivamente estas empresas han estado evadiendo, incluso con el argumento de que no se tomó en cuenta el pago a cuenta. Es decir, hay que revisar la metodología con la que se elaboró esto, pero es bastante sabido pues que este es uno de los mecanismos que se dan. Por cierto, y entre paréntesis también, estos son datos del 2008, sería interesante conocer los datos del 2010, porque ya aparece también Alba Petróleo, entiendo que tiene una práctica parecida, es decir, reporta ganancias muy altas costos muy altos y ganancias muy bajas. Y Alba Petróleo no, porque en el 2008 todavía no. Entonces, claro, yo creo que si queremos ser justos, vámonos, pongamos todas y 2010, ¿no? Porque los datos están, ¿no? Entonces, no hay que manejar el 2008 donde no aparece Alba Petróleo. Pero esta es una práctica, ¿no?, que se ha estado manejando, ¿no? Y entonces, cuando tú tienes varias fórmulas, una la que escogió la reforma, que es, bueno, yo le voy a poner, independientemente de lo que usted me declare, el 1% sobre sus ingresos brutos, sobre sus ventas brutas, ¿no? ¿De qué quiere decir eso? Que mire, aquellas empresas que durante 2 años o 3 años, estoy seguro, que me estén declarando pérdidas, bueno, si me esté muy extraño que me esté declarando pérdidas, claro, usted va a estar obligado a pagar el 1%, ¿no? Lo cual ayuda, ciertamente, esta es una medida dirigida con buena intención, creo yo,
de controlar la evasión. Roberto, pero sí hay excepciones de empresas que declaran, que realmente claro, están declarando pero ahí es donde viene el problema. Entonces, o sea, pero ¿qué capacidad tiene el fisco para decir, bueno, usted realmente... Sí, es que ahí es donde justamente viene el problema. Nuestra crítica inicial a esta medida fue, mire, la intención es buena, pero no se la apliquen a todas las empresas, porque entonces usted va a castigar a aquel que efectivamente tiene pérdidas o aquel que efectivamente tiene bajos márgenes, y hay empresas pequeñas, grandes y medianas en eso. O sea, no habría presunción de inocencia. Exacto, exactamente. Entonces, la propuesta nuestra era, mire, mejor usted, si usted tiene esos datos en Hacienda, y usted sabe aquí tiene las 100 empresas, y a las 100 personas, ¿no? Que, bueno, esto solo aplica a empresas, pero también puede hacerlo con las 100 personas. Si usted tiene estas 100 empresas que le están reportando pérdidas durante años y que tienen ingresos de varios millones, usted lo que tiene que hacer entonces, agarre esas empresas y hágales una verdadera auditoría. No una auditoría contable, ¿no? Porque los papeles se prestan a muchas cosas, sino una verdadera investigación, auditoría, y agarre a estas empresas, ¿no? Eso para nosotros hubiera sido mejor porque hubiera evitado que a muchas empresas se les retenga cuando están cumpliendo. Es decir, que sí, aquí claro. ponte por 40 y pico empresas pueden pagar otras, justo por pecadores, otras empresas. Pero además va a resultar que estas empresas que se salen señaladas ahí o mencionadas, finalmente puede que no terminen pagando. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de introducir todos esos nombres? Es decir... No, es el objetivo de introducir estos nombres, yo me imagino que era... La sanción moral, obviamente, que sí, porque, se hace público y... Ves, yo me imagino que en los argumentos, contraargumentos, en esta lucha que se dio en torno a estas reformas entre el sector privado y el gobierno, para usar argumentos ante la población, me imagino, para decir, mire, aquí hay sectores de la empresa privada que no pagan, ¿no? Que están evadiendo, y eso es cierto, o sea, yo creo que es cierto, y hay que investigar más y hay que poner en el banquillo, porque no puede ser que grandes empresas que tienen mucho dinero no ganen. Claro. Igual, a las personas, ¿me entiendes? También debería hacerse con las personas, ¿no? ¿En qué sentido? Tú tienes un diputado, tienes un funcionario, un alto funcionario público de este gobierno o de anteriores gobiernos, entonces tú mira dónde vive, qué carros tiene, ¿no? Cómo se ha evolucionado su fortuna. En otros países existe la ley de enriquecimiento ilícito que tiene un control de eso. Y a veces te aparecen personas con ingresos, porque a veces no los pueden evitar, esconder los ingresos, con ingresos altos, ¿no? Y también, digamos, se suben costos. Claro, porque el caso de los asalariados, nosotros como asalariados... no, el asalariado como nosotros... Nos tiene con una radiografía... Ahí no hay problema. No solo los huesos, exacto. O sea, se le ve todo a Exacto, cualquiera como nosotros, o sea... Nosotros no tenemos mucha escapatoria porque nuestra capacidad de evadir es muy baja o casi nula, porque a ti te quitan tu impuesto primero en la fuente, es decir, claro, te lo quitan aquí en la empresa, ¿no? Pero adicionalmente en tu declaración, pues mira, si yo vengo y de repente se me olvidó, ¿verdad? 25 pesos, se me olvidaron 1,000, te aseguro que te llega en la cartita de Hacienda diciendo, o te llega el fedatario, mire, o sea, hay no, llaman por teléfono. Sí, exacto, hay capacidad de control. Digamos, 50, 100 dólares están llamándole a la gente. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasa con esas grandes empresas de las que están hablando? Eso, o sea, exacto. Entonces tú dices, bueno, es que ahí ya te metes también en un tema político. Es decir, si tú ves todas estas 42 empresas, ¿quiénes están ahí? No digo nombres, porque no me vaya a tener problemas con el secreto tributario, pero ahí aparecen, bueno, ya es público, aparecen compañías telefónicas, aparecen los grandes supermercados, aparecen bancos, ¿no? Aerolíneas. Entonces tú dices, bueno, algo de razón habrá, es decir, y efectivamente no puede ser que empresas, ponte, de telefonía, que es uno de los negocios más grandes, que facturan más de 1,000 millones además, al los año. usuarios conocemos de todas las irregularidades que hay en los servicios de telefonía. O sea, eso. Y estén reportando pérdidas. Entonces, ¿qué están haciendo ahí? Ya no sería negocio, ¿no? Es decir, yo creo que ahí hay razón y eso tenemos que ponerlo más al sol, con ciertas normas, ¿no? Ponerlo más al sol. Pero también seamos más correctos en el sentido de que no usemos datos viejos, usemos los datos viejos, los datos nuevos también, o sea, que sería interesante conocer cómo se comporta 2008, 2009 y 2010, ¿verdad? Y aquí yo sí creo que
En el caso del frente, pues debería usted utilizar los datos del 2010, donde aparecen también pues algunas empresas posiblemente, había que ver empresas radiales, había que ver otras empresas que están dentro de este esquema y a ver cómo se comportan. Perfecto, yo creo que vamos a hacer en este momento una pausa comercial. Cuando regresemos nos interesa seguir en este tema, pero amarrarlo ya un poco, aunque quizás vamos a hablar de cómo evolucionó ya la economía en 2011 y entonces vamos a ver la reforma más adelante en perspectiva para 2012. Vamos a hacer la pequeña pausa, regresamos. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítanos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, Roberto, hablemos un poco entonces de cómo estuvo el comportamiento de la economía en este año que está cerrando. Creo que es interesante porque también vamos a ver ya un poco de luces de cómo se ve el comportamiento de 2012, pero 2011, ¿cómo cierra? Mira, cierra, digamos, mal, ¿no? En términos, uno de lo esperado, porque lo esperado eran 2.5 de crecimiento de la economía y pues hemos tenido 1.4, lo cual pues es una caída bastante fuerte con respecto a lo esperado. Y si tú lo quieres medir ya con no lo esperado, sino realmente crecer al 1.4 es muy bajo y nos coloca nuevamente en uno de los países que menos está creciendo en América Latina, ¿no? El año se comportó de una manera un poco diferente. Estos son estimados porque acuérdense que todavía las cifras del último trimestre no todas están cerrando, ¿no? Falta. Pero ya está marcada la tendencia. Pero más o menos está marcada la tendencia. Entonces lo que se nota es que los 3 primeros trimestres del año, hasta septiembre, hubo una ligera recuperación lenta de la economía con respecto al 2010. Ahora, 2010 fue un peor año también, tampoco hay que alegrarse que nos demos, pero estábamos de alguna manera creciendo mejor, ¿verdad? Y comportándonos mejor con respecto a los 2010 en los 3 primeros, digamos, trimestres. Y básicamente impulsado por las exportaciones, 3 tipos de exportaciones, bueno, café, azúcar y maquila, que han sido los textiles, que han sido los sectores que han, digamos, venido impulsando la economía, las remesas, y luego el resultado de eso también el consumo, que todavía el país mantiene altos niveles de consumo. Entonces, esto venía produciendo un cierto crecimiento de la economía. Ahora, ya en el cuarto trimestre viene una especie de caída, ¿verdad? De esa recuperación. O sea, ya la recuperación no sigue, sino que vemos entrar a un bache que no sabemos si va a durar este año que viene, ¿no? Pero estamos en ese bache todavía. Vamos a cerrar el año con el último mes, ya porque, por ejemplo, ya los comportamientos, ¿no?, de los indicadores de la economía justamente empiezan a caer a partir del la inversión cae, ¿no? La inversión privada cae, el crédito cae en el último trimestre. Es decir, cuando digo cae es que ya la recuperación que se tenía es más lenta o ya no se produce, ¿no? Eso es lo que te da, por lo tanto, porque la economía en los primeros 3 trimestres venía creciendo justamente a una tasa que podía andar acercándose al 2%. Pero con los estimados que tenemos a diciembre, justamente es el tercer trimestre que hace que el promedio lo haga bajar a 1.4, 1.2, como dice el presidente del Banco Central.
En otras palabras, la economía no acaba, no de salir del hoyo. O sea, desde 2008 que entramos que vino la primera crisis internacional, ¿no? Que nos pegó en el 2009, aparecía que en los primeros años del 2010 cierta recuperación, pero igual terminamos con un año difícil, pero con cierta recuperación, muy lenta, ¿no? Y hoy estamos otra vez siempre. Esta es una economía que a mí me gusta calificarla en términos, para que la gente entienda, la economía salvadoreña no solo de hoy, ¿no? Es una característica de la economía que viene arrastrando desde hace tiempo. Primero, es una economía que todavía sigue pasmada. Sí, sigue pasmada, ¿por qué? Porque si tú analizas su comportamiento de crecimiento histórico, es de los más lentos, bajos de América Latina, ¿no? Históricamente, exceptuando periodos como el año 60, periodos como los primeros años después de la guerra, ¿no? Pero en general su tasa de crecimiento no es robusta. ¿Y eso con qué a qué está vinculado? O sea, bueno, ya luego ya te explico por qué, ya las causas, pero el fenómeno es pasmadencia económica, es decir, y luego es espasmódica porque, si tú ves, no tiene capacidad de crecer sostenidamente, sino que en los años 60, bueno, tuvo un crecimiento, te estoy hablando después de la Segunda Guerra, okay. Sí, tuvo un crecimiento más o menos sostenido, pero después de los años 70, la economía salvadoreña ha tenido comportamientos espasmódicos. ¿Qué quiere decir? Que crece 2-3 años. Por ejemplo, el periodo de mayor crecimiento después de los 70 es los periodos de posguerra, ¿no? Pero eso dura 3 años. O sea, trabajamos y nos echamos a dormir. Sí, es decir, crece, pero hay podemos entrar a los factores. La economía no tiene capacidad de sostenerse, es decir, es por espasmos, ¿no? Es de repente, ¿no? Sube, pero no hay condiciones que le permitan ser. Entonces, ¿cuáles son algunas de las causas, ¿no? Primero, es un país donde siempre ha tenido una alta vulnerabilidad externa, excesiva, es decir, es bueno estar abiertos al mundo, etcétera, pero tiene una vulnerabilidad excesiva. Entonces, también está muy dependiente de los flujos, ¿no? Que hay externos, y con un aparato productivo muy poco diversificado, lo cual lo hace todavía más vulnerable. Es una economía que trabaja con altos costos de producción. No es fácil invertir acá comparado con otros países. No es un país que ha generado condiciones de atracción de inversión externa, menos ahora con la inestabilidad, digamos, en la seguridad ciudadana, con la inestabilidad política que tenemos. Esto todavía viene a marcar más esa tendencia histórica. Y luego tienes factores como el consumismo. Somos excesivamente dados a consumir y poco a invertir, y todo. Si tú tienes una economía consumista, ¿qué pasa? Es decir, mientras dura el consumo, ¿ves? Mientras duran los dólares que están entrando, por lo que sea, pues más o menos mantiene cierta actividad económica, pero cuando te cae el consumo, la inversión no es lo suficientemente fuerte como para generar, ¿verdad? Es una demanda que permita seguir, digamos, activando el consumo. Entonces, todos estos factores, ¿ves?, hacen de esta economía con esa característica, solo que también hay que decirlo, este es un problema histórico, y con esto termino, ciertamente es un problema más estructural de la economía, pero también los gobiernos sucesivos, y en este gobierno, pues no han creado las condiciones para cambiar esa característica pasmada y espasmódica. Bien, vamos a la pausa comercial, volvemos. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítanos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias.
Banco Agrícola. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, a través del Facebook tengo dos comentarios. Carlos Quintanilla dice, el problema es que no se puede hacer una reforma solo para estas personas que han evadido impuestos o presentar pérdidas, porque los señores empresarios no entienden que el país y los salvadoreños necesitamos de ustedes, de su aporte para el desarrollo de nuestro país. Y Roberto Alegría dice, esta reforma ayudará al crecimiento y el desarrollo de nuestro país. Los salvadoreños creemos que los señores de la NEP tomen una postura moderada y se den cuenta de que el país necesita estar unidos y apoyándonos mutuamente para salir adelante. Tiene que ver con los primeros temas que abordamos en la entrevista. A ver, Roberto, continuando entonces con la reflexión, le decía en el corte comercial cómo se comportó entonces el déficit, siendo que se estimaba un crecimiento del 2.4% y al final estamos cerrando con 1.2, 1.4, entonces uno puede pensar que hubo un impacto muy fuerte en el déficit, en la brecha que hay en el déficit. No, efectivamente, la brecha se ha seguido abriendo. Por ejemplo, si tú pones un cuadro histórico de la brecha entre gastos corrientes e ingresos corrientes, la brecha se va abriendo, incluso después de las reformas que tuvimos, ¿no?, en este gobierno, las anteriores o las medidas tributarias anteriores. ¿Te acuerdas que hubo también todo una, digamos, debate en torno a esto, que se pusieron medidas para bebidas, ¿no? Hubieron ciertos impuestos selectivos al consumo, se hicieron ciertas reformas en materia, digamos, de la tributaria, y esto, y creo que se ha incrementado también la capacidad recaudatoria, pues los ingresos tributarios fueron subiendo, pero los gastos han ido subiendo más. Entonces, el cuadro, ¿verdad?, que te digo, si tuviéramos acá, con mis manos, las dos curvas, la de ingresos y la de gastos, o sea, la tendencia va siendo así, ¿no? Claro, se va abriendo. Entonces, y esto es decir, es un comportamiento histórico que ahora también se acentúa, es que los gastos corrientes van siendo mayores que los ingresos corrientes, ¿no? Y es una cosa que creo que hay que corregir, porque eso te va alimentando el déficit, ¿no? Ahora, el Fondo Monetario Internacional presiona porque se vaya cerrando esa brecha, y aquí se supone que están haciendo un esfuerzo porque muchas reformas que están impulsando en términos sociales, por ejemplo, sean financiadas con recursos propios. El caso, por ejemplo, de paquetes escolares, fundamentalmente la reforma de salud, que está sujeta a los préstamos internacionales. Es que ahí hay dos cosas. Una es el manejo macroeconómico, donde tú tienes que tener ciertos equilibrios, y es preocupante porque la brecha se vaya abriendo, ¿no? Porque tú tienes que cerrarla de alguna manera, y cuando no tienes suficientes ingresos la cierras con deuda. Es decir, o más que cerrarla con deuda, es tú, para enfrentar las necesidades de ese gasto, como tus ingresos no te van alcanzando, entonces contratas deuda, y para ir cerrando esa brecha, entonces tú te vas endeudando. Es el caso muy claro de los letes, el uso de los letes, que se supone, los letes se usan solamente, que son digamos, préstamos de corto plazo en el año, claro, para que el gobierno pueda de alguna manera solventar los problemas de caja que se le van presentando, ¿no? Pero pues, tiene que irlo devolviendo en el año. Pero como no ha habido capacidad de irlo pagando en el año, se va acumulando, y ahora vamos posiblemente a terminar el año con un acumulado de letes de cerca de 600 millones, es decir, no se pudieron cubrir, entonces se tiran para el siguiente año y se van, claro, y se van acumulando. Entonces caemos en la lógica de estar prestando, ¿no?, como una persona como tú, que de repente no te alcanza tus ingresos, sí, pero tienes facilidad de préstamo, vuelves entonces, pagas parte del préstamo, pero no te alcanzó, y sigues en esa lógica, y tu deuda se te va a aumentar. Exacto. ¿No? Entonces, y esto es algo que lo venimos, chineando desde hace tiempo, y las finanzas públicas pues se van resintiendo, porque también como la economía, como te digo, es pasmada y no tiene
fuerza de crecimiento, las finanzas públicas son débiles, ¿no? Es más, si tú quieres hablar del... aquí vino un señor, Cato, me acuerdo que me invitaron a hacer el comentario, que decía que aquí había que prácticamente casi no poner impuestos, y menos impuestos a los ricos, y que había que poner a dieta al gobierno. Y yo le dije en el evento, mire, usted puede poner a dieta a un gordo, pero si te pone de dieta a un famélico, a un esquelético, pues entonces lo va a terminar matando. Claro. Y nuestros estados son esqueléticos. Es decir, ese es un estado, si uno analiza el presupuesto, digamos, de la nación con respecto al PIB, si uno analiza la carga fiscal, son estados muy esqueléticos. Entonces no puedes decir, mire, no aumentemos impuestos, tiene que tener ingresos. El problema son por el lado también de los gastos, porque igual hay que incrementar los ingresos, pero a cambio hay que devolverle al ciudadano eficiencia y transparencia en el uso del gasto. Bueno, me interesa que al regreso, después de la pausa, hablemos un poco sobre el comportamiento del tema del empleo este año, porque ustedes mostraron unas gráficas de información que han tomado, entiendo, directamente del Seguro Social, ¿no? La cantidad de cotizantes del sector público, sector privado. Hablemos en el próximo segmento de qué sector está creciendo más, quién está generando más empleo, digo, el sector privado, el sector público. Okay. Vamos a la pausa. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Roberto, en una economía normal, digamos, entre comillas, ¿cuál debe ser el comportamiento lógico? ¿Qué sectores son los que deben de crecer en términos de generación de empleo? ¿Sector público, sector privado? ¿Cómo está esa relación un poco para que pongamos en perspectiva? Mira, a veces depende del momento. En casos de crisis, lo que vamos a ver en el caso de Estados Unidos, y en el periodo, por ejemplo, de Franklin Delano Roosevelt, cuando hay momentos de crisis y el sector privado está deprimido, entra como la locomotora del Estado, la inversión pública, a estimular el empleo y estimular la inversión, porque en la medida que el sector público pues, empieza a hacer inversiones, puede estimular al sector privado. Y eso pues sucedió, como te digo, en las épocas de crisis, ¿no? Con esa visión keynesiana de estimular la demanda por el lado del sector público. A veces, es decir, cuando hay periodos de crecimiento, la inversión pública puede ir acompañando, pero no necesariamente tiene que ser la locomotora para salir adelante, ¿no? Entonces, los roles varían dependiendo de las características del momento. En el caso de nuestro país, lo que está sucediendo, y cuando hay periodos de bajo crecimiento, hemos visto comportamiento muy bajo de la inversión privada. Primero, los niveles de inversión son bajos en general. Fíjate que aquí, por cada 100, digamos, dólares que produce el país, solamente, más o menos solamente, en promedio histórico se vienen invirtiendo entre 15 y 18%, entre 15 y 18 dólares, perdón, ¿no? Lo cual es bajísimo. Hay países que de cada 100 dólares que producen, 30 lo invierten. Y 70 se lo consumen, por decir así, ¿no? Mientras que aquí apenas entre 15 y 18%, que tienes incluso que descontarle lo que son inversiones en reposición, inversiones en depreciación, ¿no? O sea que es menor.
O sea, invertimos poquísimo, no somos una economía, ves, que invierte, no somos dados, no somos como los holandeses que aquí tendemos cuando se gana y de repente a comprar el carro, la casa, y a veces se invierte muy poco. Entonces, en ese contexto de baja inversión, en estos momentos la inversión privada está prácticamente, yo no diría estancada, pero sí con un crecimiento bajísimo. ¿Y quién ha estado manteniendo, por decirte así, un poco ese crecimiento de la inversión pública, que ya de por sí incluso es baja? Porque la inversión pública acá es más o menos de cada $100 que se produce, en promedio solo $3 invierte el Estado. Bajísimo. Claro, en otros países se calcula que por lo menos 5 para que la inversión pública tenga un rol importante en la economía, por lo menos debería andar por el 5% o arriba del 5%. Entonces, el resultado, tienes niveles muy bajos de inversión y en este momento es la inversión pública la que va adelante de los empleos generados, por ejemplo, que han sido pocos, comparados con el año pasado. El sector público aportó en este año 10.000 empleos, lo cual, pues, digamos, comparado con lo que se produjo el sector privado, no tengo exactamente el dato. Por acá lo tengo, el que compartían ustedes el día de ayer, por ejemplo, en el caso de cotizantes activos del Seguro Social, decían del sector privado formal, de enero de 2010, por ejemplo, eran 541.343. Visto hasta septiembre de este año es 573.384. Es decir, creo que estamos hablando de un poco más de 25.000 empleos. Sector privado informal, desde enero de 2010. El sector público, desde noviembre del 2009, por ejemplo, eran 132.915 y la cifra que facilitan ustedes hasta septiembre de este año son 149.118. Es decir, el crecimiento que nosotros sacamos del sector público, cerca de 10.000 empleos, con inversión del 3%. La empresa privada, acordemos que de ese 15-18% en promedio de inversión, el sector privado es el que más invierte, ¿no? En términos absolutos, ¿ya? Pero en este momento, como digo, si tú ves los comportamientos de la inversión privada, ves el comportamiento del crédito, aunque en términos absolutos, el sector privado, por la dimensión del sector privado, indudablemente genera más empleos, pero su tasa de crecimiento es menor a la tasa de crecimiento del empleo y de la inversión que está generando el sector público. ¿Hay alguna, entonces, fundamentación o razonamiento cuando se señala, por ejemplo, que el gobierno está creciendo demasiado en el tema de empleos y aumentando más el gasto corriente? Es que yo creo que, mira, aquí primero hay que precisar más, porque en sí mismo el que tú inviertas en gasto corriente o en más empleo no es malo en sí. No es lo mismo, porque el gasto corriente que tú vas a invertir en 40 motorizados o vas a invertir en 40 choferes para los carros de la asamblea, o vas a comprar carros, a que tú pagues, construyes un hospital y el hospital necesita gasto corriente. La escuela necesita gasto corriente. Entonces la inversión, el gasto que tú haces corriente en profesores o en médicos, bueno, no es lo mismo el gasto corriente de uno u otro. O sea, entonces yo creo que aquí nos vamos a veces con apreciaciones muy absolutas, ¿no? Creció el gasto corriente, ¿no? Ahora, especifiquemos, califiquemos mejor, porque hay parte de ese gasto corriente que ha sido producto de la misma inversión. Ahora, sí aparece excesivo el gasto corriente, se ha disparado el gasto corriente en el gobierno, pero hay que calificarlo para tener una mejor opinión de ese gasto. De acuerdo. Bueno, vamos a la última pausa, cerramos un poco entonces cómo se ve perspectiva de 2012. Vamos a la pausa. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art.
Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, Roberto, si nos colocamos en perspectiva, entonces, ¿cómo se observa 2012? Porque, bueno, se sigue hablando del comportamiento bastante errático de la economía europea, la estadounidense por rato un poco más estable, pero también dando algunos coletazos. Hay temor siempre de la amenaza de la recesión. Entonces, ¿cómo se perfila 2012? Porque esto sí nos lleva a hablar un poco amarrarlo al tema de esta reforma fiscal que se ha aprobado, porque ya decíamos cómo está sujeta a lo que pueda pasar en 2012. Si queremos calificar la época que vivimos, en el planeta en general, la palabra que mejor calificaría para estos temas es incertidumbre. Y el año 2012 se presenta con mayor incertidumbre y con mayor preocupación de otros años. Añadile, digo en broma, de las profecías mayas, además, que nos están diciendo que 2012. Que creo que, bueno, estas son ya especulaciones, pero el panorama mundial no pinta bien, ¿no? Y indudablemente, dado que, como te decía antes, esta es una economía excesivamente vulnerable y no ha creado sus propios resortes y sus propias dinámicas, sino están muy asentadas estas dinámicas en fenómenos externos, entonces, si le va mal al mundo, por decir así, especialmente a los Estados Unidos, definitivamente que esta economía no acaba. Entonces, 2012 es un año que se presenta con muchas nubes negras. Como tú dices, la situación en Europa es bastante crítica. Lo que se ha hecho en Europa es nada más arreglar el problema de corto plazo de los pagos, ¿no? Pero ahí todavía el problema sigue. Hay grandes endeudamientos de estos gobiernos, ¿no? Y ha puesto en crisis el tema del euro, etcétera. Y es una economía que definitivamente ya no tiene el empuje, exceptuando quizá Alemania, ¿no? Inglaterra, no tiene el empuje de antes. Esto indudablemente también golpea a los Estados Unidos, parte de ese lento crecimiento de Estados Unidos también está relacionado con eso y con los países emergentes que también, valga decir, los que han estado deteniendo la peña un poco son los países emergentes, China, la India, pero vemos que Estados Unidos ha logrado mantenerse de esa manera lenta, pero con unos niveles de gasto. ¿Te acuerdas que hace poquito estuvieron a punto incluso de caer en la calificación o incluso declararse en quiebra si no se aprobaban determinados niveles de endeudamiento? Y Estados Unidos depende ahora muchísimo de China, ¿no? Y China, ya hay bastantes indicadores que para el próximo año China ya no va a tener el dinamismo de antes, tasas de crecimiento de 9%. Entonces vas a tener que casi una simultaneidad de bajos o de pobres crecimientos. Entonces el próximo año se vislumbra con dificultades, especialmente para los países vulnerables. Ahora, pero ¿por qué la CEPAL de alguna forma ubica a América Latina como la región que más ha logrado mantenerse con más estabilidad? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Claro, en América Latina estamos nosotros, entonces, Mira, ¿cuál es la virtud que tiene América Latina? Uno de los factores ha sido que digamos, parte del crecimiento de los que se llaman los commodities, o de la economía ha estado pues en el empuje de estos países emergentes, y América Latina le ha sabido vender bastante bien y bastante bien a China y a los países emergentes, y entonces el precio de las materias primas se ha mantenido alto durante varios años, ¿no? Entonces, y América Latina no ha logrado cambiar su cara que ha venido teniendo durante años de un exportador de bienes primarios, exceptuando países como Brasil, que ya te produce aviones, etcétera. Pero en general está muy afincado en materias primas. Y como las materias primas han tenido un boom por el crecimiento, sobre todo de estos países, ¿no? Y tuvieron un boom
por toda esa burbuja que se creó, porque la burbuja de Estados Unidos, más la burbuja de Europa, la burbuja, ¿no?, que ahora posiblemente vivamos en China, empujó la demanda de estos productos. Entonces, América Latina ha tenido buenos momentos, porque ha logrado tener incluso superávits, ¿verdad?, fiscales, ha logrado tener superávits comerciales gracias a esas exportaciones. Pero ahora ya esa ventaja que tenía América Latina ya no es tanto. Y luego hay que decir también que había más o menos ciertas políticas, ciertos manejos macroeconómicos que América Latina, a diferencia de antes, no se tiró un poco a lo loco. No ha cambiado mucho sus estructuras productivas, porque sigue siendo muy exportador de materias primas, pero América Latina no logra todavía, digamos, crear unas dinámicas que lo saquen de depender su crecimiento y su bienestar del alza de materias primas. Entonces se vislumbra que va a haber. Nosotros nos hemos beneficiado algo con el café, el azúcar, las exportaciones de textiles. ¿No? Incluso fue al alza el precio de la coca y de hecho buena parte del dinero que tenemos aquí de ese consumismo se debe que también tenemos, aparte de remesas, aparte de que subieron las exportaciones, ha entrado dinero de la droga por el fenómeno que ya conocemos de cómo digamos, la narcoactividad se ha ido, digamos, aproximando a Centroamérica. Entonces, en síntesis, el panorama que te digo no es muy halagador, y entonces termino diciendo, es decir, si sabemos que el próximo año no vamos a contar con este motor externo, que es lo que nos ha permitido crecer, si no creamos, la economía va a depender muchísimo ahora de su crecimiento de los factores internos, de las dinámicas internas que creamos. Tenemos un par de minutos todavía. Vamos a la última pausa comercial ahora sí y regresamos al cierre de la entrevista. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Desde Los Ángeles, en California, nos escribe Víctor Tobar y dice él, en la pregunta, ¿qué recomendación le haría al presidente para crear un crecimiento sostenible real y verdadero? Bueno, esto sería materia de un programa entero, pero muy gruesamente te podría decir que tenemos que empezar a desmontar, en primer lugar, la confrontación estéril, porque hay confrontaciones que, digo, son necesarias, pero la confrontación estéril con el sector privado, hay que crear condiciones en temas de seguridad, hacer todos aquellos aspectos que le crean un ambiente favorable a la inversión, y eso tiene que ver pues con mejorar esas relaciones, que tiene que ver con darle previsibilidad, es decir, explicitar las apuestas de para dónde quiere ir el país, etcétera. Creo que crear ese clima va a ser importante. Ayer, Hugo Barrera, durante el programa de Decisión Electoral Online de la prensa gráfica, anoche decía él que era importante, bueno, es una tesis que él ha sostenido, de crear una segunda generación de acuerdos de paz que ayude a enrumbar un poco más al país y buscar los consensos, puntos de unidad. Totalmente de acuerdo, y creo que hay mucha gente que anda en eso. La Iglesia Católica está diciendo que hay que tener unos segundos acuerdos, ya no de la paz, sino del desarrollo. Hay otras iniciativas, entiendo que hay sectores un poco impulsados por el sector privado
para establecer un acuerdo sobre la democracia, una alianza por la democracia en este país. Yo creo que hay mucha vitalidad en la sociedad para ir creando, ¿no? Para ir creando, digamos, ese ambiente que tanto el país necesita. Cualquier país necesita, digamos, de este marco de relativa estabilidad, ¿no? Y de entendimiento, que es el que no tiene. Eso afecta a la economía. Este es un factor importante en la economía, la falta de previsibilidad, la falta de entendimiento. Ahora vendrán otra serie de medidas. Entiendo que, por ejemplo, pronto hemos calificado para un segundo Fomilenio. Exacto. Vamos a tener que hacer un esfuerzo enorme en trabajar, y aquí tenemos la oportunidad, ya que la perdimos bastante con la unión, en la zona aeroportuaria, crear realmente una zona, por ejemplo, de desarrollo. Luego vendrán medidas de política económica que tienen que ver con un plan de inversiones en el caso del sector público, una mejor gestión del gasto, más eficiencia en el gasto, una mayor transparencia en el gasto público, porque aquí hay, digamos, demasiadas informaciones que nos dicen que se está, digamos, yendo buena parte del área público a engrosar las mansiones, los carros, ¿no? de algunos funcionarios. Y entonces hay medidas que tomar también por el lado del gasto, por el lado de la inversión, tu motivo está. Y luego medidas de política económica, ¿no? Que tienen que ver con una política crediticia, que la reactivación del Banco de Desarrollo, ¿no? para estimular a los pequeños, apoyar todas esas iniciativas territoriales de inversión que existen, bueno, involucrar a los alcaldes en la actividad. O sea, económica. realmente sí se puede hacer mucho. El país tiene mucho potencial, William, para salir adelante, pero yo creo que aunque tenemos problemas económicos serios, el problema no es tanto económico como político. Bueno, vamos a ver qué nos dice entonces 2012. Vamos a seguir conversando el próximo año sobre estos temas, sin duda alguna. Gracias, Roberto. A ti, William, muy amable, gracias. Bueno, terminamos la entrevista en línea, nos vemos el próximo lunes. Mientras tanto, que descansen el fin de semana. Puede asistir en época de Navidad. Claro, aunque todavía nos queda una semana. Bueno, uno trata de irse de vacaciones, ustedes no. Exactamente. Bueno, Roberto, para comenzar, veamos ya la parte de reformas fiscales que ya fue aprobada, el mismo día, aprobada por la Asamblea Legislativa y el mismo día sancionada por el Presidente de la República. ¿Realmente esto va a mejorar los ingresos al fisco? Porque se está hablando de un promedio de ingresos de unos 170 millones de dólares. Algunos sugieren que tendrá que ajustarse ese dato porque no es, me decía Lorena Peña ayer, por ejemplo, la presidenta de la Comisión de Hacienda, que finalmente no se aprobó la propuesta como se mandó desde el Ejecutivo y que hubo unos ajustes hacia abajo, entonces que eso va a generar un poquito de menos ingresos. Pero bueno, son 170 millones. ¿Cómo se ve esto? Bueno, mira, para darte una respuesta más precisa, había que aclarar que esto justamente no es una reforma fiscal. Yo prefiero llamarle un conjunto de medidas tributarias, es decir, medidas para incrementar la tributación, ¿no? Y en este sentido su alcance es mucho menor. Claro, Los 170, no, ese sostenido es para 2012, 2013. 2012 y creo que le suben algo al 2013, ¿no? Pero está sobre la base, digamos, de un crecimiento que va más allá del 2%. Y luego, sobre la base de que tú vas a tener una eficiencia recaudatoria, es decir, que todo lo que las personas que van a tributar, primero no van a encontrar los trucos nuevos para ir un poco esquivando estas medidas, y segundo, de que el fisco va a tener pues la capacidad para, digamos, completar esa recaudación. Cosa que es bastante difícil porque sabemos que uno de los problemas justamente que tiene la administración tributaria es la dificultad, ¿no? La tramitología que existe, la burocracia que existe, los reglamentos y leyes que existen dificultan muchas veces que tú puedas
alcanzar lo que supuestamente estás queriendo. Entonces, en síntesis, nuestro estimado es que esta medida, pues, 17 millones son los que se estima recaudar con este conjunto de medidas en el año 2012 y 2013, o sea, son 177 millones adicionales para 2 años. O sea, repartido en 2 años. En 2 años. Sí, porque al principio se pensaba que era un año el que iba a dar ese resultado. No, son 2 años los estimados. Y ahora con los cambios que se le han hecho, porque se aumentaron el tramo, digamos, de las personas que exentas, se bajaron porcentajes de 30 al 25 para cierto nivel de empresa, etcétera, nosotros hemos estimado ahí en Funde que más o menos podrían ser unos 40 millones menos. Es decir, estamos hablando de 130 millones. Ahora bien, estos 130 millones, William, es un estimado. O sea, esto no es que uno diga, mire, vamos a recaudar tanto, sino que se estima. Y para esto se elaboran supuestos. Es decir, o sea, ¿a qué está sujeto esto? Está sujeto básicamente, digamos, a 2 cosas. Uno, a que la economía crecerá, de acuerdo a la proyección del gobierno, de un crecimiento de al menos 2% de crecimiento. Podría llegar alrededor de los 100 millones de dólares. Ahora, para tener idea de qué significa esto y cuál es, digamos, el impacto, qué tan importante es, creo que esto va a ayudar un poco a resolver temas de caja, pero solo este año, fíjate, para 2012, o sea, en el presupuesto para 2012, más o menos los estimados es que tienen una brecha fiscal, es decir, que no, ahorita no hay, tú presupuestaste. Sí, claro. Me dijiste, mire, son 3,000 y pico millones, pero te faltan 600 millones. Entonces, 100 en 2 años, ¿no? O sea que realmente digamos, el agujero es de este tamaño, ¿no? Y Lorena Peña, perdón, me decía ayer que eran cerca de 800 millones, el déficit. Bueno, no, el déficit puede ser de 800, pero lo que estamos hablando es de la brecha no financiada, es decir, lo que ahorita ya contando con los préstamos, contando con los, ¿cómo se llama?, con las donaciones, contando. CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Viernes 16 de diciembre de 2011, bienvenidos a la entrevista en línea que transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Un saludo a nuestros cibernautas en laprensagráfica.com y también a quienes nos acompañan a las 9 de la noche en Canal 25. La semana la estamos cerrando haciendo una reflexión sobre el impacto de las reformas fiscales en la economía del país y desde luego en los ingresos del gobierno. También hablaremos del comportamiento de la economía durante 2011 y perspectivas de 2012. Nos acompaña en nuestros estudios Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo, Funde. Roberto, bienvenido. Bueno, muchas gracias por invitarme en este momento relajado navideños, ¿no? Que sea la última entrevista